Muy buenas noches, seguimos con la lectura de el primer libro de la segunda trilogía de la saga Dragonlance, Cass, el Minotauro, e iniciamos el capítulo número 3. En ocasiones, Cass tenía la impresión de que su vida no era más que una terrible confusión. Después del sacrificio de Huma y del fin de la guerra, el Minotauro había esperado que las cosas cambiaran. Era posible que sus compañeros minotauros lo hubiesen llamado blandengue y despreciable, pero a él ya no le importaba. Cuanto más pensaba en la forma de vivir de los hombres toro, menos le gustaba, lo que por otra parte no significaba que el modo de actuar de los humanos, enanos, elfos e incluso de los Kenders le pareciese mejor. El camino hacia el río transcurrido, cosa sorprendente, sin incidentes. Si aquella corriente tenía un nombre, el cartógrafo había olvidado incluirlo. Telvin no había dicho nunca exactamente de dónde procedía su mapa, y Cass, que conocía al Kender, no insistía en ello. Le resultaba de gran utilidad y al menos señalaba bien todas las fronteras. El sol estaba ya muy bajo en el cielo. El Minotauro dedujo que tardaría una hora escasa en desaparecer del todo. Lunitari ya era visible en el horizonte. Solinari, la pálida luz blanca, saldría más tarde. Sería una noche muy clara. Un río de tal anchura significaba que, a lo largo de su curso, habría poblados y también navegación, y asimismo más gente de la que Cass deseaba encontrar, pero en cualquier caso, se trataba de la ruta más rápida. De momento, lo mejor que podía hacer era rodear la pequeña cadena de montañas que se extendía al este del río y justamente al norte de donde él se hallaba ahora. A partir del punto en que la cordillera se apartaba de la dirección que Cass necesitaba tomar, empezarían los bosques que durante casi media jornada le proporcionarían amparo. El hombre toro procuró no pensar en la Solamnia del norte, de la cual había oído decir que aún era una tierra desértica, y si la mitad de los rumores eran ciertos, los caballeros se comportaban realmente de manera extraña. Cass siguió adelante. Las montañas empezaban a alzarse ante él. Cuando los últimos resplandores del sol cedieron ante la oscuridad, el Minotauro se preguntó si había estado acercado en su elección. Era solo una pequeña cordillera, y cada montaña en sí no podía equipararse a ninguno de los colosos atravesados antes. Más bien, se trataba de vulgares picos, pero aún así lo inquietaban de un modo que no llegaba a entender. Cass abrió desmesuradamente los ojos al descubrir qué era lo que le producía desazón: el recuerdo de Huma y de toda aquella conflagración final. El Minotauro era incapaz de contemplar una montaña sin vivir de nuevo en el subconsciente, como había comenzado todo, la búsqueda de las legendarias Dragonlance, únicas armas capaces de derrotar a las hordas de dragones de Takis, la reina oscura. Al principio, solo habían hallado un par de docenas de esas lanzas, y Cass, que cabalgaba junto a Huma, había sido el primero en esgrimir tales armas en una batalla. Era también uno de los pocos supervivientes de aquella banda, y el único que había visto cómo Huma, derrotada en los últimos instantes de su vida, a la infame diosa, obligándola a jurar que abandonaría Krynn para no volver jamás. En los 5 años transcurridos desde entonces, Cass se había desviado con frecuencia de su camino para no aproximarse demasiado a las montañas. Por supuesto, en algunas ocasiones no le había sido posible, pero siempre procuraba dejarlas pronto atrás. Miedo de las montañas. Cass emitió un resoplido de disgusto consigo mismo y espoleó a su caballo. Aquella noche dormía con la cabeza apoyada en una de esas gigantescas moles. Cuanto más pensaba Cass en ello, más decidido estaba. Por lo menos, corría menos peligro de ser descubierto por algún otro viajero. El Minotauro echó una mirada a los amenazadores picachos y trató de calcular lo que tardaría en alcanzar el más cercano. No sería antes de la caída de la noche, como se dijo malhumorado. Habría preferido llegar con la luz diurna. Cass acampó al pie de un alto pico desgastado por la erosión. En algún momento, quizá en un pasado lejano o tal vez durante la guerra, buena parte de un lado de la montaña se había desprendido, dando al resto el aspecto de un diente roto. Aquello hizo pensar al Minotauro en su antepasado, un hombre toro muy fiero en su juventud y que, pese a sufrir buen número de heridas mal curadas, había llegado a edad muy avanzada. En memoria de ese predecesor, le puso a la montaña el nombre de Kefo, cosa que lo ayudaría mucho a conciliar el sueño en aquel lugar. Después de meses enteros del incesante parloteo del Kender, resultaba raro descansar con la única compañía de los sonidos de la noche. Cass gruñó
si empezaba a echar de menos a Delvin. Quizá le valiera más entregarse a los enemigos. Que Paladín me conserve el entendimiento, musitó el Minotauro ceñudo. Delvin había cruzado su camino en el sur cuando Cas regresaba de un largo y agotador viaje a las heladas tierras del extremo sur. Las proclamaciones de Vingard comenzaban a aparecer en las regiones meridionales, pero el poco ortodoxo capitán que guiaba la expedición le había tomado afecto al Minotauro y le concedió el beneficio de la duda, pese a las duras acusaciones del asesinato y traición que los edictos divulgaban sin ninguna evidencia que lo respaldase. El sello entregado a Cas por el gran maestre Oswald reforzaba suficientemente la verdad afirmada por el hombre toro. Además, la presencia de un Minotauro resultaba conveniente, ya que aquellos gélidos dominios demostraban ser traidores en más de un sentido. El humano podía ser audaz explorador, pero después del penoso viaje, cuando por fin hubo pisado de nuevo el suelo de Carolis, su patria, le confesó a Cas que deseaba pasar el resto de sus días, aunque todavía era joven, en alguna pacífica aldea en cuyo mercado pudiera regatear con los compradores sobre el precio de las manzanas o de cualquier otra cosa. Una voz aguda y llena de curiosidad había preguntado entonces: ¿de veras regresas de las tierras heladas? ¿Es cierto que allí el aliento se hiela de tal forma que hay que derretirlo sobre un fuego para oír lo que uno dice? Me lo explicaron en alguna parte. ¿Eres tú un minotauro? Nunca había visto ninguno. ¿Muerdes? Primero, Cas creyó que aquel insistente preguntador era simplemente un adolescente humano que llevaba los cabellos recogidos en una gruesa cola de caballo. Solo cuando el capitán lanzó un reniego y agarró su bolsa de dinero, se dio cuenta Cas de lo que tenía delante. Probablemente, Delvin sauce nudoso resulta incluso pesado para cualquier otro Kender, pensó Cas retrospectivamente. En efecto, los individuos de esa raza no parecían cruzarse nunca por los caminos. Al menos no permanecían juntos durante mucho rato. Delvin, que no se había apartado del Minotauro desde entonces, importunándolo constantemente con toda clase de tontas preguntas sobre minotauros y cualquier otra cosa, era un joven de sexo masculino y bastante apuesto para tratarse de un Kender. Algo más alto que la mayoría de los de su raza. No llegaba, sin embargo, al 1,20 m de estatura y pesaría unos 45 kilos. Se consideraba un estudioso y se había propuesto escribir una historia del Kryn actual. Un respetable propósito, sin duda, excepto que con frecuencia, cuando introducía la mano en su bolsa para sacar el libro, lo que parecía era cualquier objeto que, al parecer, había dejado caer algún torpe humano. Su excitación al encontrar algo era tal que Delvin olvidaba por completo lo que había querido registrar. Ahora, el Kender debía de andar por Sac-Zarot, o quizá buscase a Cas al este de la ciudad, salvo que cualquier otra hubiera llamado su atención. Al Minotauro también le extrañaría que Delvin estuviese en lo más profundo de Qualinesti, en busca de un caballo de los elfos, cosa que siempre había querido ver. De cara a las 2 lunas visibles, Cas empezó a preguntarse si pasaría toda la noche pensando en el Kender, en vez de conseguir el descanso que tanto necesitaba. Confiaba en penetrar lo suficiente en el bosque antes de la tarde del día siguiente. Finalmente, el agotamiento comenzó a confundir los sentidos del Minotauro y la visión de centenares de curiosos y excitados Kender se desvaneció en la suave oscuridad del sueño. Podría decirse que Cas casi suspiró de alivio, cuando por último quedó tranquilamente dormido. Se hallaba ante una enorme fortaleza que parecía precariamente colgada de un lado del erosionado Picacho. Criaturas de todas las razas yacían ahí, muertas o moribundas, y resultaba difícil decir quién había combatido a quién. Todo ha terminado, suspiró Uma. Cas se volvió para mirar a su amigo y camarada. A pesar de que Uma era aún relativamente joven, su hermoso rostro estaba marcado por las arrugas, y sus cabellos y bigotes eran ya plateados. La cara del guerrero presentaba una palidez casi mortal. A su lado había una mujer de belleza sobrenatural y centelleantes trenzas de plata. Los brazos de ambos estaban enlazados. Cas parpadeó. De vez en cuando, el rostro de la mujer parecía convertirse en el de un dragón. «¡Ganamos!», dijo ella con dulzura. «No gastéis más que muerte», exclamó una voz. Reventó entonces el suelo delante de la inmensa ciudadela, y ante ellos surgió una espantosa criatura de numerosas cabezas. Uma sacó de la vaina una Dragonlance, pero el monstruo se limitó a reír. La mujer que había junto a Uma se fundió a la vez que crecía, y de su delicada espada nacían alas.
los brazos y las piernas de gran esbeltez. Momentos antes se transformaron en contrahechos miembros que solo podían pertenecer a un dragón. Cual símbolo de majestad, el ser se elevó por los aires y desafió al monstruo que, según Kaz, creyó tenía que ser Taquisis, la reina de la oscuridad. Esa señora de las tinieblas rió con mofa y quemó en pleno vuelo al dragón plateado. Todo cuanto quedó de la amada de Uma fue una lluvia de ceniza, diseminada por la brisa, que habían producido las macizas y coriáceas alas de la diosa. La risa de Taquesis hizo todavía más dura. Kaz dirigió un voto a Paladin, el dios adoptado. Las cabezas de Taquisis no eran cabezas de dragones como el Minotauro había creído en un principio, sino, en su mayoría, humanas. Una de ellas resultaba increíblemente bella, hasta el extremo de que incluso Gwyneth, el dragón plateado, parecía feo en comparación. Taquisis la seductora. De poco servía apartar la vista de aquel rostro para mirar otro. La cabeza siguiente pertenecía a Crinus, el fiero señor de la guerra, que lucía su negro yelmo. Por su mentón resbalaba la saliva. Otra era la del brujo Magius, amigo de la infancia de Uma, que había muerto prisionero de los servidores de la Señora de la Oscuridad. Y otra cabeza más, la cadavérica y demacrada de un caballero de Solamnia, hizo estremecer a Kaz y a Uma. Era Renard, que había apadrinado a Uma en su nombramiento de caballero y que finalmente resultó ser no solo tío del joven, sino además un traidor idólatra de Morgion, dios de la enfermedad y la podredumbre. Renard había tenido una muerte horrible después de fracasar en su misión de asesinar a Oswald y a Uma. Morgion no era un dios que perdonara, pero la última cabeza era la peor, sobresalía por encima de las demás, incluso de la tentadora, que aunque Kaz no lo había visto nunca, supo sin lugar a dudas a quién pertenecía. Con una sonrisa propia de una calavera, el largo y delgado rostro se hinchó hasta ser casi tan grande como el resto del espantoso conjunto. Difícilmente podía aplicarse a ese monstruo la definición de humano, dado que su piel tenía un tono verdoso, y como pudo comprobar Kaz, le cubría una complacida red de escamas, semejantes a las de una serpiente. El escaso pelo parecía pegado al cráneo. Los dientes, largos y afilados, eran propios de un animal depredador. «Dracos», murmuró Uma, «de nuevo goza del favor de su reina». De pronto agarró la Dragonlance, única arma capaz de derrotar a la diosa de la oscuridad, y para horror de Kaz se la ofreció a él. «¿Qué? ¿Qué es eso?» Uma le sonrió con tristeza. Su cara, joven y vieja a la vez, consumida y cerúlea, resultaba tan fantasmal como la de Renard. «Yo ya no puedo más. Estoy muerto. ¿Recuerdas?» Y Kaz tuvo que presenciar horrorizado cómo su compañero era apresado por el viento y dispersado como si fuera ceniza. En cosa de segundos no quedó ni rastro de su persona. «Minotauro, obstinada criatura, ya es hora de que vuelvas al rebaño». Kaz alzó la vista hacia aquellos lascivos rostros y se sintió dominado por un miedo indescriptible. Aunque una parte de él protestaba ante semejante cobardía, el hombre toro dio media vuelta en un intento de huir, solo para tener que comprobar que, por mucho que corriese, parecía hallarse cada vez más cerca de la bestia de 5 cabezas. Ahí estaban los caballeros de Solamnia, pero en vez de ayudarlo, se burlaban de él. Lord Oswald y su sobrino Bennett, cuyas facciones de halcón eran de una extraña semejanza, observaban su lucha con tanto interés como si estudiaran los movimientos de una hormiga en el suelo. «Nunca había visto un dragón de 5 cabezas», comenzó alegremente una voz familiar cerca de él. «¿Va a darte un mordisco cada una? ¿Tiene 5 estómagos ese monstruo? ¿Ocurre algo, Kaz? ¡Kaz!». Las cabezas, de exagerado tamaño y fauces muy abiertas, se inclinaron hacia él. Lo último que el Minotauro oyó fue una voz que le preguntaba: «¿Quieres que te deje solo, Kaz?». El hombre toro se incorporó con un grito, los ojos llenos de espanto. Algo pequeño y delgado cayó hacia atrás y aterrizó en el roscoso suelo con una sonora exclamación de dolor. «¡Diantre! Todos los minotauros sois tan irritables cuando despertáis. Quizás sea por eso que nadie traga a los minotauros, caramba. A mí no me disgustan, pero tú ya sabes lo que dicen de nosotros, los Kender. Sí, por cierto, creí que no te encontraría nunca». Kaz se frotó los ojos. ¿Formaba parte de su pesadilla aquella voz o pertenecía al mundo de la realidad? El hombre toro empezó a acostumbrarse a la luz de la luna y entre parpadeos se aventuró a preguntar en tono vacilante: «¿Delvin?».
No obstante la relativa oscuridad, Cass reconoció la descarada sonrisa del Kender. ¿Qué haces aquí, Cass? ¿Habías visto alguna vez tantos humanos peleando entre ellos? ¿Sucedía eso durante la guerra? Yo no conseguí ver nada. Mi abuelo decía que era demasiado joven y que debía dejar asuntos tan serios en manos de los adultos. Haz una pausa, Delvin, contestó Cass de manera automática. Tras semanas enteras de esfuerzos, por fin había hecho comprender al Kender que en ciertos momentos era absolutamente necesario que mantuviese cerrada la boca, si no quería conocer de cerca el duro puño de un minotauro enfurecido. Delvin cayó a pesar de lo que le costaba. ¿Cómo diste conmigo, Kender? El menudo ser le dirigió una mirada de triunfo. Mi abuelo era capaz de seguir las huellas de un ratón a través de medio hilo. Bueno, quizá exageré un poco, pero a mí me enseñó muchas cosas, de modo que, al ver pelear a todos aquellos hombres, me figuré que o bien tratabas de desafiarlos o te habrías largado. Entonces, al no encontrarte, recordé el río señalado en el mapa, pero como tú no quieres dejarte ver más de lo imprescindible, se me ocurrió buscarte en las montañas y no fuiste nada difícil de hallar. Menudo rastro el de tus pies. Claro, solo un Kender como yo podría descubrirlo. Cass soltó un bufido. Había olvidado cómo eran las explicaciones de Delvin, aunque esta resultaba muy clara para proceder de él. Tuviste que avanzar sin descanso. Por primera vez, la divertida expresión desapareció de los ojos del menudo compañero. Estaba preocupado por ti. Cass, poco acostumbrado a despertar tal sentimiento en nadie, y menos en alguien tan despreocupado como Delvin, respiró profundamente como si quisiera parecer lo más imponente posible. Soy un minotauro, Delvin, gruñó. Nadie necesita preocuparse por mí. Bien, pero tú fuiste muy bueno conmigo y permitiste que te acompañara pese a ser aún muy joven y quizá no tan sabio y experto como otro Kender adulto. Eso me recuerda que debo anotar lo ocurrido hoy porque añadiría algo muy importante a mi libro y demostrará que soy listo y no un chiquillo inútil y... ¡Caramba! Este no es mi cuaderno de apuntes. Pero sin duda resultará interesante. Me pregunto cómo iría a parar a mi bolsa. Delvin se puso a examinar un delgado librillo que, como Cass sospechó, su anterior dueño habría estado buscando inútilmente como loco. El minotauro se recostó en la roca con un mugido. Las cosas volvían a la normalidad, o al menos a la normalidad que podían haber junto a un Kender. Y pese a lo molesto que Delvin se hacía en ocasiones, Cass tuvo que reconocer que cuando tenía cerca al pequeño Kender, la situación nunca parecía tan negra. Delvin podía desconcertarlo y causarle enfado, pero nunca le producía pesimismo. De repente, el hombre toro se dio cuenta de que Delvin estaba mucho más callado de lo que era costumbre en él. Cass se levantó y miró al compañero. Del siempre despabilado y enérgico Kender solo quedaba un cuerpecito exhausto y dormido. La busca durante todo el día lo había agotado. Mañana, pensó Cass con un bostezo. Intentaré decirle algo agradable a Delvin. Se le cerraron los ojos y a los pocos instantes el minotauro estaba hecho un tronco. Perdón. El horrible sueño no era ya más que el lejano fragmento de un recuerdo. Al despertar, Cass se halló a la sombra de las montañas. La mañana era gélida. Un extraño y fuerte viento lo sacudió todo. El minotauro estiró sus entumecidos miembros y se puso de pie. Delvin aún dormía como un lirón. No haría mucho que había amanecido, de no ser por el azul del cielo. Habría podido creer que todavía era de noche, de tan oscuras como se veían las sombras de la cordillera. Cass tomó su fardo en busca de algo comestible. Como siempre, faltaba la mitad del contenido. El minotauro supo de sobra que la mayor parte de sus cosas estarían ahora en la bolsa del Kender, donde la habría metido para ponerla a salvo. Aunque sentía hambre, Cass decidió no despertar todavía al chico y se contentó con algunas reservas escondidas bajo el forro del zurrón, como una precaución especial. Esas raciones de reserva estaban duras y no sabían prácticamente nada, pero el minotauro ya estaba acostumbrado a tales inconvenientes. Luego, se preguntó si el Kender habría conseguido alguna de las cosas que le había encargado adquirir en el mercado. La tentación de registrar la bolsa del compañero era poderosa. Compré algo de fruta y unas pastas dulces, Cass, anunció inesperadamente Delvin. En ocasiones la habilidad del Kender para moverse de forma tan furtiva ponía nervioso al minotauro. Delvin comenzó a hurgar en su bolsa. Si por casualidad sale algo de lo que yo perdí últimamente, te la quitaré.
indicó Cass con toda inocencia. Deberías ser más cuidadoso, Cass, replicó el Kender. De no ser por mí, ya no tendrías nada. El sarcasmo contenido en las palabras del Minotauro había sido desperdiciado en Delvin, que empezó a arrojarle cosas. El montón resultó sorprendentemente grande e incluía objetos que jamás le habían pertenecido a él. Medio enterradas entre los demás aparecieron 2 maduras piezas de fruta y una pasta bastante deshecha. Cass retiró lo comestible y lo engulló, mientras esperaba a que el Kender acabase de hacer inventario. Lo asombraba comprobar cuánto había echado de menos el gusto de las dulces pastas elaboradas por los humanos. En general, los minotauros se burlaban de tales exquisiteces que consideraban propias de niños o de seres débiles. ¡Mi cuaderno!, exclamó Delvin, alcanzando el maltrecho librillo para que lo viera Cass. El Minotauro se preguntó si realmente el Kender habría escrito algo en él. Nunca lo había visto garabatear. Nada. Delvin volvió a introducir su mayor tesoro en la bolsa, que parecía demasiado pequeña para haber podido contener tanta cosa. Dado que un Minotauro de más de 2 metros de estatura necesitaba mucho más alimento que un Kender que no llegaba al 1,20 m, Cass devoró el resto de las raciones secas que le correspondían. Durante el día tendría que dedicar algún rato a la caza. No obstante, la fatiga de la noche anterior le había impedido colocar trampas. En cualquier caso, aún podía encontrar algo. Los conejos y otros animales pequeños parecían abundar en esa región, más que en la zona norte. Cass sospechó que la guerra, con sus devastadoras décadas de duración, había ahuyentado la fauna hacia el sur, o bien hacia el extremo norte, donde, si bien no intactas, las tierras habían sufrido mucho menos. El Minotauro trató de apartar los recuerdos de las tremendas hostilidades y le dijo a Delvin: «Voy a procurar cazar algo, si opinas que ya no nos persiguen». El Kender frunció los labios pensativo. Era evidente que intentaba resultar lo más útil posible. Creo que no. En Saxarot, unos hombres comentaban que las plazas de armas del sur estaban preocupadas por lo que sucedía en Solamnia y que convendría enviar a algunos delegados para que hablaran con el Gran Maestre, o por lo menos con su sobrino, que según tengo entendido, pinta mucho y pronto podría ser Gran Maestre, porque entre los caballeros se dice que el actual está enfermo y que toda ilusión de casar se desvaneció ante las palabras del Kender. ¿Que el Gran Maestre Oswald está enfermo? Es lo que se rumorea. Puede que no sea más que un bulo hecho correr por un viejo, pero otro más joven pensó que era cierto y el sobrino... ahora no recuerdo cómo se llama. Bennett. El rostro de Cass adquirió una expresión de disgusto y Delvin, que ya había visto enfadado al Minotauro en alguna otra ocasión, cayó enseguida. La primera vez que Cass había visto a Bennett, hijo del Gran Maestre, Drake, el joven y aristocrático caballero, le había parecido solo un arrogante tirano. Era posible, sin embargo, que los últimos días de la guerra lo hubiesen hecho cambiar, porque el sacrificio de Uma había demostrado cómo debía ser un auténtico caballero. El día en que finalmente Cass se había separado de los guerreros, Bennett le había dado las gracias de manera muy solemne, junto a otros, por su ayuda en el conflicto. Según un antiguo dicho de los minotauros, había que tener cuidado con los enemigos que de pronto te daban la mano como amigos. Antes de aceptarla, había que comprobar que no tuviese las uñas demasiado afiladas, que había la posibilidad de que Bennett hubiera vuelto a sus costumbres de antes. En cualquier caso, debo concederle el beneficio de la duda, pensó Cass. Uma lo haría, pero si me equivoco... Las manos de los minotauros se encogieron como si empuñasen una hacha imaginaria. La idea de cazar se había apartado por completo de su mente. ¿Dijeron algo referente a mí, Devin? El Kender sacudió la cabeza. Tienen problemas con los invasores, Cass. Gran parte del ejército del Señor de la Guerra se desplazó hacia el sur. Creo que por suponer que esta zona era buena, pero en realidad no lo sé. Yo siempre pienso que Hilo resultaba mucho más agradable, aunque a mí no me hace gracia que los invasores vayan a ninguna parte. Al fin y al cabo, no son nada bien educados, ¿verdad? Considero extraño que vinieran hacia aquí, porque no se dirigían a Istar, en el nordeste o a las montañas de Thoradin. Cass se encogió de hombros. Los merodeadores no tenían un jefe evidente, ni tampoco lo que pudiera llamarse un hogar, y acabarían siendo exterminados. Si no se fijan para nada en mí, nos atreveremos a acercarnos más al río. Cuando entonces lleguemos a algún poblado, tú vas y compras. He dicho compras, ¿entendido, Delvin? Algo de comida. Una vez, en los bosques del norte cazaremos de nuevo.
Tendríamos que poder reunir lo suficiente para llegar a Vingard. Delvin lo miró sonriente y con ojos llenos de aceptación. ¿De veras piensas llegar al Alcázar de Vingard? Nunca lo he visto, pero dicen que está lleno de criptas y mazmorras y rincones secretos y... Respira, Delvin, a fondo. Así que el Kender hubo cerrado la boca. La mente de K se perdió en el camino que les esperaba. Lo tenía todo planeado y no había indicios de que sus implacables enemigos lo siguieran. Si no sucedía nada inesperado, el viaje sería tranquilo. El Minotauro hizo una mueca. Si realmente creía que la jornada iba a ser fácil, ¿para qué llevar la pesada hacha sujeta a través de la espalda? Iría más cómodo si la dejaba. No en vano, disponía de otras armas más adecuadas para la caza. Sin embargo, cuando los dos arrancaron pocos minutos después, el hacha seguía firme en su sitio. Un simple movimiento y Kaz la tendría a la mano, por si acaso. Y bien, nuevamente la lectura del día de hoy fue el primer libro, Kaz el Minotauro, de la segunda trilogía de los héroes de Dragonlance. Espero haya sido de su agrado y seguimos viéndonos en el canal de La Mazmorra de Amejir.